Agradezco esta invitación de la Universidad Francisco Marroquín y también la generosa presentación de Yolanda. Vamos a discutir esta noche, de acuerdo a lo anunciado, este trabajo Gobernar es grabar para gastar. Los gobiernos se atribuyen normalmente objetivos múltiples y muchas veces uno ni siquiera entiende muy bien qué es lo que quieren decir. Normalmente hablan de cosas como forjar la identidad nacional, definir la clase de país que queremos, proporcionar a los ciudadanos un proyecto común, promover la justicia social, la soberanía nacional. Estas son todas atribuciones que se consideran posiblemente insuficientes por una parte del espectro ideológico, mientras que se consideran excesivas para el otro extremo del mismo espectro. Pero cualquiera sea la intensidad con que el gobierno interviene en la sociedad, ya sea que sea un gobierno de atribuciones mínimas o un gobierno con fuerte intervención en la sociedad, de todas maneras, siempre será verdad que deberá recaudar los recursos para llevar a cabo las intervenciones, ya sean excesivas, abundantes, escasas. De cualquier manera, necesitará los recursos para llevarlas a cabo. Yo propongo que consideremos preguntarse si acaso un gobierno que deseara asignarse a sí mismo un protagonismo mínimo en la sociedad podría prescindir de los impuestos. Un gobierno que se asignara a sí mismo un protagonismo mínimo en la sociedad sería posiblemente el gobierno que justifica Nozick. Nozick, como ustedes saben, es un filósofo que tiene una visión que compartimos en la Universidad Marroquín y es la visión de una intervención gubernamental lo más reducida posible. Para Nozick, el protagonismo mínimo de un gobierno es aquel que se limita a la provisión de bienes públicos, y después vamos a definir con más cuidado qué son bienes públicos. Nozick, por bienes públicos, se entiende la provisión de defensa, seguridad y justicia, por ejemplo, de manera que se proteja a los ciudadanos de la violencia, el robo, el fraude y el incumplimiento de los contratos. Un gobierno al estilo de Nozick debería reducirse a estas funciones. Ustedes se imaginan que los gobiernos en los países, en Guatemala en particular, en mi país además, en todos los demás países, se atribuyen normalmente montones de atribuciones más. Se sienten autorizados para encarar muchas otras iniciativas. Pero yo quiero preguntarnos si acaso un gobierno que hiciera lo mínimo, es decir, un gobierno al estilo de Nozick o de Buchanan y Tulloch, un gobierno así podría, al limitarse a lo mínimo imprescindible, prescindir de los impuestos. Es una pregunta que tiene cierto interés, porque si un gobierno así no puede prescindir de los impuestos, entonces no nos queda más remedio de considerarlos a los impuestos, por mucho que sean, que estén cargados de ineficiencias y efectos perjudiciales. Bueno, Nozick no da una respuesta explícita, pero en su discusión en el libro Anarquía, Estado y Utopía, claramente establece la necesidad de que estos servicios, estos bienes públicos proporcionados por el gobierno, deben ser financiados con impuestos. Lo que sucede con un gobierno que tiene que proveer estos bienes públicos, y déjenme que ahora mismo pase a definir qué son bienes públicos. Bienes públicos son aquellos que tienen dos características. La primera característica es que el consumo por parte de cualquier persona no excluye el consumo por parte de cualquier otra persona del mismo bien. Comparen esto con un bien común y corriente, un bien privado, por ejemplo, una manzana.
Una manzana, si una persona la consume, excluye automáticamente el consumo de otra. La manzana que me comí yo no se la puede comer nadie más. Mi casa es un bien privado, es para mí. Mi auto también. El suéter que tengo usando es un bien privado. Excluyo, cuando yo lo uso, excluyo de su uso a todos los demás. Entonces, ¿qué son estos bienes públicos que el Estado presumiblemente debe proveer? Bueno, estos bienes públicos son aquellos, como les digo, que tienen como primera característica que el consumo por parte de una persona no excluye a los demás. Por ejemplo, defensa nacional. Si yo me siento protegido por la defensa nacional, eso no significa que ninguno de ustedes se sienta menos protegido por la defensa nacional. El consumo que yo hago de la defensa nacional para protección, para mi protección, no excluye a la protección de ustedes. Otro ejemplo de bienes públicos podría ser quizás el alumbrado público en las calles. El hecho de que el alumbrado público me ilumine a mí cuando camino por la calle no le quita luminosidad a los demás. Si me ilumina a mí, también ilumina a los demás que circulan por la calle. Esos son dos ejemplos de bienes públicos. Quiero advertir que, definidos así, los bienes públicos son mucho menos comunes de lo que ustedes imaginan. Uno escucha hablar de salud pública, educación pública. Esos no son bienes públicos. Se llaman públicos porque alguien les puso el nombre, pero no responden a la definición de bien público. Ustedes ven que la educación no es un bien público, porque la educación que ustedes reciben en Marroquín es la educación por la cual pagan, y el que no paga no entra. Entonces el consumo por parte de ustedes excluye a otros de ese bien. La salud pública no tiene nada de bien público. El médico que le cura la gripe a una persona no se la está curando a otro. Entonces el uso de la salud pública por parte de una persona, o de la salud, efectivamente excluye a que otro la use y por lo tanto no es un bien público. Bien público requiere que haya no exclusión. La otra característica de los bienes públicos es que cada uno no puede elegir por sí mismo la cantidad que desea consumir de ese bien. En un país, un histérico, ansioso, que padece de xenofobia y que quiere mucha defensa nacional, no puede elegir mucha, mientras su vecino, que no tiene estas enfermedades y que estaría tranquilo y que no necesita defensa nacional, no puede él elegir mucha mientras su vecino elige poca. La cantidad que hay de bien público es la misma para todos. Entonces son dos características que definen a los bienes públicos y estos son los que debe proveer por lo menos un Estado que tenga una intervención mínima en la sociedad. Pero un Estado entonces que vaya a proveer bienes públicos, que son los que tienen estas dos características, no cualquier cosa que le dicen pública, ese Estado debe resolver dos dilemas. Uno es qué cantidad de bien público ofrecer. ¿Qué cantidad ofrecer cuando el xenófobo pide mucho y su vecino pide poca defensa nacional? Bueno, ¿cuánta defensa nacional va a proveer el Estado? Y la segunda pregunta es cómo la financia. Para la primera pregunta, hace aproximadamente medio siglo, Paul Samuelson encontró la respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada es que debe proveer aquella cantidad de bien público tal que el costo de proveerla sea igual a la suma de las valoraciones de lo que estarían dispuestos a pagar por esa cantidad todos los miembros de la sociedad. Ustedes podrán pensar que esto es una respuesta demasiado teórica. ¿Cómo sabemos lo que quiere pagar cada uno de los miembros y después sumarlo? Sin embargo, esa es la respuesta, lo cual posiblemente es de una difícil aplicación práctica, pero se hace mucho más difícil la aplicación práctica si ustedes piensan en el segundo problema, cómo financiarlo. Porque si fuera posible conocer la disponibilidad a pagar de cada miembro de la sociedad, eso que tenemos que sumar y que tenemos que comparar con el costo de proveer el bien público, pues esa disponibilidad a pagar, si se pudiera conocer, sería la cantidad que habría que cobrarle a cada miembro, que el xenófobo pague mucho, que el que no le importa la defensa nacional pague poco, todos van a recibir la misma cantidad, pero uno la disfruta más que el otro, porque uno es xenófobo y el otro no.
De manera que si pudiéramos conocer la valoración de cada miembro de la sociedad, además de sumarla, podríamos cobrarle a cada uno la valoración y de ese modo resolvemos el problema de financiar el bien público. Pero esto en la práctica nunca va a funcionar y ustedes ya se imaginan por qué. Dado que opera el principio de no exclusión en los bienes públicos, cualquiera de los miembros de la sociedad tiene incentivos para ocultar sus preferencias y decir, no, para mí no vale nada, a mí no me interesa ese bien público. De cualquier manera está seguro que lo va a disfrutar cuando los demás paguen por él. Y él, declarando que no le interesa, no necesita pagar nada y lo disfruta gratis. Sin embargo, en la sociedad no hay solamente una persona inteligente. Y lo que se le ocurrió a este individuo se le va a ocurrir a todos los otros también. Entonces todos van a declarar que a él no le interesa el bien público, pagar por él, porque de cualquier manera cuando los demás declaren que les interesa, el bien público va a existir y yo lo voy a disfrutar sin pagar. Pero lo que es verdad para cada uno de ellos no puede ser verdad para el conjunto de todos ellos. Porque cuando todos declaren lo mismo, el bien público simplemente no va a existir, no se va a producir. Y entonces va a fracasar la provisión del bien público. Esta es la razón por la cual las contribuciones voluntarias para pagar estos bienes públicos no serían factibles para financiar el bien público. Y por esa razón es que, mal que nos pese, tenemos que terminar admitiendo, junto con Nozick, que para estos propósitos las sociedades necesitan imponer sobre los ciudadanos los tributos que todos conocemos como impuestos. Pero planteado así, lo que estamos diciendo es que estos indispensables impuestos, porque otra manera no hay, vamos a decir a continuación que estos instrumentos indispensables están llenos de ineficiencias, de deficiencias, de imperfecciones, y entonces nos encontramos con la irónica situación que no podemos prescindir de los impuestos, y sin embargo somos conscientes que son instrumentos muy imperfectos. Este no es un dilema nuevo. Cuando Winston Churchill defendía la democracia, ustedes recordarán la frase que decía que la democracia es un sistema político muy imperfecto, pero que todos los demás posibles son peores. Bueno, cuando tenemos que pagar por los bienes públicos, diremos que los impuestos son muy imperfectos, pero todas las demás alternativas son peores. En ese sentido, el estudioso de los impuestos nunca podrá ser un entusiasta de los impuestos. Del mismo modo que un oncólogo nunca va a ser un entusiasta de los tumores. Ambos profesionales son muy conscientes del daño que estos objetos de su estudio pueden producir. De manera que, al igual que tratan los oncólogos los tumores, los economistas debieran tratar con la misma precaución y cuidado y prevención a los impuestos. Pero la siguiente pregunta que ustedes podrían plantearse es, bueno, está bien, admitamos que son un instrumento imperfecto pero inevitable, pero todos los países, ¿por qué habrían de tener más de uno? Ustedes en Guatemala tienen una multiplicidad de impuestos, el ISR, el IVA, los selectivos de consumo, o específicos como le llaman, los impuestos aduaneros, hay una multiplicidad de impuestos y en todos los países pasa lo mismo. Pero si nos ponemos a juzgar desde este punto de vista tan fundamentalista que estamos adoptando, y primero dijimos, bueno, sí, los bienes públicos, el pago voluntario no va a funcionar, aceptemos los impuestos. Pero encima ahora nos quieren aceptar que haya muchos. ¿Y eso por qué? Bueno, hay algunas explicaciones. Uno podría pensar o podría observar qué pasa en la sociedad cuando aparecen urgencias presupuestarias. Hay que pagar algo, un terremoto causó daño y hay que reconstruir la infraestructura vial del país o cosas así.
o ni siquiera hace falta que sean tan dramáticas. Los gobiernos siempre quieren poner más impuestos, aunque no haya dramatismo. Y en ese caso lo que ustedes van a encontrar es que todos los sectores de la sociedad van a salir alegre y despreocupadamente a proponer impuestos sobre los demás. Entonces, los productores de artículos de cuero van a decir, que pongan impuestos sobre las exportaciones de cuero crudo. Claro, de esa manera la materia prima para ellos queda más barata. O el productor de un artículo importado va a decir, que pongan tarifas arancelarias sobre los productos que compiten con el mío. De esa manera tiene que enfrentar menos competencia. Uno tiene que tener la precaución que esto de la multiplicidad de impuestos bien puede deberse a estos intereses dentro de la sociedad de hacer que los impuestos siempre recaigan sobre los demás y nunca sobre mí mismo. Otra razón para que haya multiplicidad de impuestos, aparte de estos intereses sectoriales para proponer impuestos sobre todos los demás, es que posiblemente los gobiernos no se conformen con tener el protagonismo mínimo de Nozick, es decir, no se conformen con proveer bienes públicos y nada más, sino que en la mayoría de los países quieren hacer más cosas. Por ejemplo, en la mayoría de los países de Latinoamérica los gobiernos declaran que quieren promover la redistribución del ingreso y también declaran que quieren corregir imperfecciones en el funcionamiento de los mercados. Y también declaran que quieren promover una estructura productiva determinada. Bueno, para cada una de esas cosas habrá un impuesto que sea el más adecuado. Y entonces ustedes se dan cuenta que habiendo enumerado solamente 3 o 4 propósitos de los gobiernos, cada uno de estos propósitos recomienda la adopción de un impuesto. Y así es como terminamos con una batería de impuestos. Si fuera cuestión nada más que de financiar los bienes públicos, un impuesto que sea un gran recaudador, que produzca mucha recaudación, sin ningún otro efecto, pura recaudación, eso sería lo ideal. Pero si queremos este propósito de redistribuir el ingreso, entonces ahí ya la recaudación no nos sirve tanto, porque más bien lo que nos gustaría es un impuesto que castigue más a los más ricos, aunque no recaude mucho. Y entonces ahí aparece el ISR progresivo. Y si además los gobiernos tienen este propósito de corregir imperfecciones en los mercados, y se supone que es una imperfección, que la gente se ande emborrachando por ahí, atropellando niños con el carro, entonces los gobiernos dicen, pongamos el impuesto a los alcoholes, y aparece el específico sobre alcoholes. O pongámosle el impuesto a la gasolina para evitar que se agoten las reservas petroleras. En fin, ¿ven ustedes cómo, según continuamos agregándole propósitos al gobierno y según continuamos contemplando cómo los gobiernos cada vez se atribuyen más funciones a cumplir, encontrarán que siempre hay un impuesto que les viene bien poner justo para el propósito que ellos quieren. Si el gobierno decide que este país debe industrializarse y tener una industria importante de tejidos de algodón, por ejemplo, que esas son cosas que a veces los gobiernos, o metalmecánica o siderúrgica, entonces los gobiernos dirán, mira qué interesante, para eso lo ideal es un arancel aduanero que impida el ingreso de esos productos del exterior, así le damos un incentivo para que lo produzcan localmente. Y así pues, fíjense ustedes que si siguen agregando propósitos, y muchas veces los gobiernos tienen una gran creatividad para inventarse funciones a cumplir. Y déjenme que les diga que lamentablemente los votantes en nuestros países parecen estar de acuerdo, porque mal que nos pese, los votan y ganan. Y después gobiernan. Y después ponen los impuestos. De manera que esa es una explicación para justificar esta proliferación de impuestos que existen en la mayoría de los países. Yo lo que quisiera proponerles ahora es que comenzáramos a juzgar los impuestos más comunes para cumplir cada uno de estos propósitos. Y vamos a comenzar con el primero, el más fundamental, el más indebatible, que es este primer propósito del gobierno que dijimos, pagar por la provisión de bienes públicos. Al fin y al cabo, la provisión de los bienes públicos, que otra vez quiero repetirles, son de una naturaleza muy restringida.
no hay que creerse la idea falaz de que hay tantos bienes públicos, que todos son bienes públicos. Los bienes públicos, recuerden que son los que reunían las dos características que ya les dije. Pero bueno, aunque sean poco, defensa nacional, algún otro, en realidad hay que pagar por ellos. Otro bien público podría ser los servicios prestados por la diplomacia del país. Cuando nuestros diplomáticos van a negociar tratados de libre comercio en otro país, ese es un bien público, porque las ventajas que pudiera tener las va a disfrutar todo el mundo, quiera o no quiera tener libre comercio. Y además la cantidad de negociación tiene que ser la misma. Uno no puede decir, para mí que negocie un poco más, y otro decir, no, para mí que negocie un poco menos. Entonces, la actividad de las relaciones exteriores de un país también es un bien público. Pero fíjense que es difícil inventarse ejemplos, no crean que son tantos. Bueno, pues para pagar estos bienes públicos lo que nos interesaría sería un impuesto que recaude mucho sin hacer ninguna otra cosa, que perturbe lo menos posible, que junte la plata y no haga más nada, que no altere ninguna decisión productiva del empresariado, que no altere ninguna decisión de consumo de los consumidores, que sea lo más neutral posible, en el sentido que no haga cometer ineficiencias a nadie, simplemente recaude el dinero y eso sea todo lo que haga. Bueno, eso es motivo de una discusión bastante larga en la literatura y bastante técnica, que posiblemente no es el momento ni la oportunidad para entrar a discutir los detalles técnicos, pero sí déjenme decirles que para este propósito recaudatorio, la profesión unánimemente ha elegido que el impuesto más neutral, que más recauda sin producir otros efectos perjudiciales, es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, con una tasa uniforme para todos los bienes. En los países a veces hay tasas diferenciales y eso es un error. Entonces, que sea con tasa uniforme y sin exenciones. Esa es otra de las características importantes para que el impuesto al valor agregado sea un gran recaudador y no perturbe el funcionamiento de la economía. Y el caso de Guatemala, lamentablemente, hay exenciones en el IVA. De manera que no podemos decir que el IVA, al estilo de Guatemala, cumple plenamente estas funciones de gran recaudador sin causar ineficiencias. La razón que no las cumple cabalmente es que tiene exenciones de distintas naturalezas y eso le impide ser un impuesto que recaude sin perturbar más a nadie. A pesar que la profesión lo ha reconocido al IVA como el impuesto que mejor satisface el propósito recaudatorio, hay razones técnicas que sugieren que, a pesar que las perturbaciones son las mínimas posibles, todavía está lejos de ser un instrumento perfecto, en el sentido que todavía causa distorsiones e imperfecciones, induce a comportamientos imperfectos de parte de consumidores y productores, menos que cualquier otro impuesto, pero todavía no alcanza a ser un impuesto perfecto. Sin embargo, como las imperfecciones del IVA son menores que en otros impuestos, el consenso unánime en la profesión es denominarlo como el gran recaudador, el candidato ideal, aunque no perfecto, pero el menos malo, para llevar a cabo la tarea de recaudación, para que el gobierno tenga con qué pagar los bienes públicos, la provisión de estos bienes públicos. En cuanto al segundo propósito que yo enumeré, que era producir redistribución del ingreso, el impuesto normalmente considerado para este propósito por los gobiernos es el impuesto sobre la renta, el ISR. Ahora, ustedes deberían llamarles la atención que hay dos variedades de ISR, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas y el impuesto sobre la renta de personas naturales. Y uno dice, bueno, pues si la recaudación era llevada a cabo por el IVA de la mejor manera posible o la menos mala, y lo que buscamos con el ISR es redistribución, entonces, ¿por qué tiene que haber un ISR sobre personas jurídicas? Si la redistribución de ingreso alude a las diferencias de ingreso entre personas naturales.
Pero ¿por qué tiene que haber un impuesto al ingreso sobre personas jurídicas? Eso no puede tener un propósito redistributivo. Porque el propósito redistributivo hace referencia a las diferencias de ingreso entre personas físicas. Entonces, ¿qué sentido tiene desde ese punto de vista el impuesto al ingreso sobre personas jurídicas? Es más, uno podría razonar que el impuesto sobre la renta de personas jurídicas puede tener un efecto redistributivo perverso y volverse en contra de los trabajadores, que es presumiblemente quienes no se trataba, digamos, se trataba de redistribuir a favor de ellos. Pero el ISR sobre personas jurídicas puede ser perjudicial para los trabajadores. Déjenme que les explique por qué. Imagínense una empresa que produce bienes que se comercializan. Hay todo un sector grande de empresas que produce bienes que se comercializan internacionalmente. Todos los commodities, la producción de café, la mayoría de los bienes que Guatemala exporta o importa son bienes que enfrentan un precio internacional que está dado. El empresario no puede subir el precio del producto porque tiene que venderlo al precio que prevalece en los mercados mundiales. Si al mismo tiempo hay movilidad de capital, y eso es una cosa que en Guatemala existe, es posible que la inversión extranjera entre y que salga el capital también. Si entonces le juntamos al hecho que muchos bienes tienen el precio fijado por el mercado mundial, son bienes comerciados internacionalmente. Si además la remuneración al capital tiene que también ser la misma que hay en los mercados mundiales de capitales, porque como el capital entra y sale, si la remuneración no fuera la que gana en Guatemala, en cualquier otro mercado de capitales del mundo, simplemente el capital emigra. De manera que nos encontramos con que el precio del producto está fijado por los mercados mundiales de productos y el precio del capital está fijado por los mercados mundiales de capitales. Si ahora le ponemos un impuesto, ¿el precio ese puede subir para absorber el impuesto? El precio no puede subir porque está limitado por los mercados mundiales de productos. Y entonces que le pagamos menos al capital. Y tampoco es posible, porque si hacemos eso el capital emigra. De manera que si ponemos un impuesto a las ganancias de las empresas, no queda otro para que lo pague sino el trabajo. Pero lo peor no es solo eso. No es que el trabajo en los sectores que producen bienes internacionalmente comerciables sea el único que va a ver disminuida su remuneración. Porque cuando la remuneración baja en un sector, baja en todos. ¿Por qué baja en todos y baja en uno? Porque si bajara solo en uno, los trabajadores en ese sector que produce bienes internacionalmente comerciables emigrarían a otros sectores, a los que no tienen el precio atado por el mercado mundial. Y entonces eso produciría una abundancia de trabajadores en los otros sectores que también haría caer la remuneración. De manera que una vez que ponemos un impuesto a las ganancias de las empresas, cuando una economía tiene un sector muy importante que vende en los mercados mundiales y cuando esa economía tiene apertura internacional al mercado de capitales, cuando eso sucede, normalmente cabe esperar que sea el trabajo el que soporta la incidencia del impuesto, aunque el impuesto sea las ganancias de las empresas. Pero no importa a quién se lo pone el legislador, el impuesto va a afectar a donde los mecanismos económicos lo llevan. Y el impuesto sobre la ganancia de las empresas va a terminar afectando la remuneración del trabajo. Y eso posiblemente no es lo que el legislador quería, si es que el legislador quería lograr efectos redistributivos con el impuesto. Entonces, esto nos hace pensar que este segundo propósito de los gobiernos, que es promover redistribución de ingresos, se logra de una manera muy deficiente a través del impuesto sobre la renta de las empresas. Más bien parece que el impuesto sobre la renta de las empresas produce el efecto contrario al que se buscaba. Uno podría decir, bueno, si estoy de acuerdo con esa crítica, supongamos que eliminamos el impuesto sobre la renta de las empresas. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos el impuesto sobre la renta de personas físicas solamente? Esa es una posibilidad, pero observemos qué pasa con el impuesto sobre la renta de personas físicas. El impuesto sobre la renta de personas físicas, ustedes saben que se descuenta del pago mensual del sueldo. Se retiene al momento de pagar los sueldos.
Y ustedes conocen a muchas personas que no trabajan en relación de dependencia, profesionales independientes, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, que declaran y pagan el impuesto sobre la renta de personas naturales, o más bien es un impuesto que principalmente es recaudado sobre las personas que trabajan en relación de dependencia y que les retienen cuando le pagan el sueldo a fin de mes. Déjenme que les diga que a mí me ha tocado ver datos estadísticos de Guatemala y la enorme mayoría de la recaudación del impuesto sobre la renta de personas naturales es cobrado a trabajadores en relación de dependencia, no a profesionales independientes. Y los trabajadores en relación de dependencia no me dirán ustedes que son los más pobres de la sociedad. De manera que así como vamos desmenuzando el impuesto sobre la renta, y ya vimos que el impuesto sobre la renta a personas jurídicas es posible que termine recayendo sobre trabajadores, el impuesto sobre la renta de personas naturales, lo más normal es que termine recayendo sobre los trabajadores en relación de dependencia, que tampoco son los más ricos de la sociedad. De manera que este efecto redistributivo del impuesto sobre la renta, en realidad se logra de una manera muy imperfecta, si es que se logra, y posiblemente no se logra para nada. Pero si entonces el efecto redistributivo no se logra, y ese era el propósito que teníamos para el impuesto sobre la renta, entonces este impuesto nos queda como a la deriva, un impuesto que está ahí a la deriva, buscando o esperando encontrar algún propósito para el cual servir. Es un perfecto inútil, que está a la deriva buscando encontrar algún propósito que pueda cumplir. Pasemos ahora, para no extendernos mucho y dejar tiempo para la discusión, a un tercer propósito que tienen los gobiernos. Los gobiernos dicen, hay que corregir imperfecciones de mercado. Por ejemplo, es inaceptable que todos los habitantes del país sufran enfermedades pulmonares por respirar las emanaciones de los buses y los autos y los camiones que contaminan el medio ambiente, porque usan estos combustibles que tienen dióxido de carbono, yo ni sé cómo se llama, pero estos gases tóxicos. Entonces hay que hacer que el que usa combustible que produce estos gases tóxicos pague un impuesto para desalentar el uso de los combustibles y de esa manera que intoxique a menos gente. Entonces esos son los impuestos específicos, como los que hay en Guatemala y en la mayoría de los países. Castigan a los alcoholes, castigan al tabaco, que son presumiblemente malos para la salud, castigan a los combustibles que producen contaminación. Esos son tabacos, alcoholes, combustibles. En casi todos los países son los bienes sujetos a selectivos o a impuestos específicos. Y uno podría decir, bueno, a ver si en los países este impuesto cumple el propósito para el cual fue creado. Y si miran ustedes la manera como los selectivos estos de consumo o específicos se aplican en los países, verán, por ejemplo, que en la mayoría de los países el diésel paga menos impuesto específico que las gasolinas, pero el diésel contamina más. Entonces, ¿a dónde quedó el propósito de corregir la contaminación? El bus o el vehículo que funciona a diésel, echa este humo negro, que no es menos contaminante que el humo que echan los carros a gasolina. Posiblemente es más contaminante. Hay estudios médicos que dicen que es más contaminante uno y otros que dicen que la composición de los gases hace que sea más contaminante el otro. Pues los legisladores nunca le han prestado atención a eso y sistemáticamente le ponen selectivos menores al diésel. Entonces ahí tenemos que ser francos y decir, acá lo que están buscando con este selectivo no es tanto combatir la contaminación como se dice que es el propósito. Si así fuera no tendría el diésel un selectivo más bajo que la gasolina. Del mismo modo, combatir el alcoholismo y el tabaquismo. Bueno, en la mayoría de los países los alcoholes tienen impuestos selectivos más caros según que sean importados o no. ¿Y qué? ¿Acaso los alcoholes nacionales no embriagan? Otra vez, si uno mira los selectivos tal como se ponen en la práctica, no responden al propósito que uno pensaría que para eso fueron creados. Yo recuerdo en Ecuador, me tocó una vez encontrar que
el impuesto selectivo sobre los cigarrillos de tabaco rubio con filtro era 10 veces más alto que el selectivo sobre los cigarrillos de tabaco negro sin filtro. ¿Pero y qué? ¿Y el tabaco negro produce menos cáncer de pulmón? La explicación que me dieron es no, que pues los que fuman tabaco negro sin filtro son los indígenas, que a quienes queremos proteger. Por eso le ponemos un impuesto selectivo más bajo. Y yo creo que la manera de protegerlo es producirle cáncer más rápido, porque si el selectivo es más bajo y la gente fuma más, entonces ¿a dónde quedó el propósito de proteger la salud pública con este selectivo a los tabacos? A medida que uno se encuentra cómo los impuestos son llevados a la práctica en los distintos gobiernos, lo primero y más sorprendente que uno encuentra es la hipocresía de los gobiernos. Finalmente podemos decir, bueno, a ver, otro propósito de los gobiernos muchas veces es esto de transformarse o constituirse en arquitectos de la estructura productiva del país. Como que al gobierno le parece un gran mérito tener un país que sea productor de industria pesada y biogenética y cosas que cuanto más difíciles suenen, más le gustan. Entonces las exportaciones tradicionales, esas como que no dan prestigio, ¿ves? Y entonces los gobiernos tienen esa tendencia, esa inclinación a poner restricciones al comercio para que ciertos sectores queden protegidos de la competencia externa, y de esa manera, es una manera imprecisa de hablar, en realidad no quedan protegidos de la competencia externa, pero eso es lo que los gobiernos creen, y de esa manera promueven el desarrollo de estas industrias que son meritorias. Bueno, el grave problema de eso es que proteger estas industrias que son meritorias puede llevarnos a enormes despilfarros de recursos. En Argentina todavía hoy cualquier carro de fabricación nacional de una calidad espantosa vale el triple que cualquier carro decente en cualquier país del mundo, porque desde hace 70 años están tratando de promover la industria automotriz nacional. Yo no sé si realmente hay tales méritos, pero que sale carísimo, admitámoslo que sale muy caro. Además, eso promueve las actividades de lobista de parte de los sectores, porque cada uno quiere ser el elegido por el gobierno para darle la industria que al gobierno le parece prestigiosa. Y entonces cada uno dice, la que debe recibir esta protección con altos impuestos aduaneros es mi industria, y el otro dice, no, es la mía. Y esto no queda en intentos de convencerlo, esto se traduce en pagos en efectivo para convencerlo, y ahí aparece una fuente de corrupción muy grande. No son intentos de persuasión intelectual, hay maneras mucho más eficaces de hacer que el gobierno le dé protección, simplemente hace falta firmar un cheque nada más. Y entonces estos mecanismos de restricción al comercio exterior para promover una arquitectura productiva que el gobierno diseñó porque le pareció la más adecuada, apartándose de lo que el mercado recomienda, son también maneras muy costosas y tampoco se justifican. Uno podría seguir con más propósitos gubernamentales y ver cómo los gobiernos, siempre que descubren un propósito, algún objetivo que quieren alcanzar, por más descabellado que sea, siempre encuentran cuál es el impuesto adecuado para servir a ese propósito. Y es la tarea profesional del economista decir, mire, ese impuesto no sirve para ese propósito, independientemente de que el propósito sea un disparate. Además, el instrumento que usted va a usar tampoco sirve. Y además es un instrumento que le va a salir carísimo a la economía y va a causar enormes desperdicios de recursos productivos. Pero entonces, digamos, si esta es la situación, uno podría plantearse, bueno, esto parece ser un callejón sin salida, porque si al principio dijimos que, mal que nos pese, a estos bienes públicos, que es responsabilidad ineludible del Estado proveer, hay que pagarlos. Y las contribuciones voluntarias vimos que no funcionan por este asunto de la ocultación de las preferencias. Y por lo tanto debemos recaer en impuestos. Hasta ahí vamos bien.
Pero de ahí en adelante comenzamos a criticar todo y cada uno de los impuestos. Entonces es como contradictorio, hacen falta impuestos pero ninguno le gusta. Bueno, pues sí, esa es exactamente la situación y no tiene nada de contradictorio. Lo que estamos diciendo con este argumento es que la provisión de bienes públicos, que requiere ser financiada con impuestos, todavía sigue siendo un desafío pendiente que no está resuelto para encontrar la mejor manera de financiar estos propósitos que los gobiernos tienen. Porque los impuestos que hasta ahora los gobiernos han usado en toda la historia han estado, como decíamos recién, y podríamos profundizarlo si tuviéramos más tiempo, plagados de imperfecciones. Entonces, el desafío pendiente para los expertos en tributación y los economistas dedicados a los impuestos es encontrar estructuras tributarias que sean capaces de cumplir con los propósitos del gobierno, siempre que estos sean propósitos adecuados, y que al mismo tiempo causen el menor daño posible para la economía. Y eso, como les decía, y ese es el mensaje que yo quisiera transmitirles esta noche, no crean que está resuelto, eso es un desafío pendiente, porque cada uno de los impuestos que los gobiernos utilizan es susceptible de ser criticado. Alguna deficiencia en la literatura científica le han encontrado. Y sin embargo, los gobiernos por supuesto que lo usan, porque no hay otros. Pero es responsabilidad profesional de los economistas y de los que estudian estas materias encontrar impuestos que cumplan a satisfacción, a cabalidad, con los principales propósitos de los impuestos, que es tener capacidad recaudatoria, si no recaudan, ¿para qué lo tenemos? Ser administrativamente simple como para poder ser administrado y controlado por la autoridad tributaria, evitando la evasión, y principalmente no causando un daño innecesario, pérdidas innecesarias de bienestar para los consumidores, y cuando digo innecesaria digo pérdidas que van mucho más allá de lo que el gobierno termina recaudando, porque en eso consiste la imperfección de los impuestos, que para que el gobierno recaude 100, el costo en términos de daño que se impone a la economía es 140, 150 o una cifra muy superior a 100. Entonces, en eso consiste la pericia profesional del economista o del encargado de los impuestos, en diseñar impuestos que no le causen a la sociedad un daño mayor que los recursos que el gobierno recauda. Que cuando el gobierno recaude 100, a la sociedad el sacrificio sea 100. Pero no que para recaudar 100 causemos un perjuicio que podríamos estimar en 2 o 3 veces el valor que recauda el gobierno. Y eso es lo que sucede con todos estos mecanismos imperfectos que son los impuestos que hemos considerado esta noche. El desafío queda planteado. El único impuesto que se acerca un poco más a un nivel aceptable de neutralidad, sin llegar a ser completamente neutral, es el impuesto al valor agregado. Pero ese nos sirve para satisfacer otros propósitos que pueda tener el gobierno, que no, aparte del propósito recaudatorio. Y lamentablemente los votantes votan a gobiernos que tienen otros propósitos. Y por muy descabellados que a nosotros nos parezca, si en nuestras democracias los votantes los votan, estos gobiernos van a querer implementar esos otros propósitos y van a necesitar de otros impuestos. Y entonces van a echar mano a los que ya existen, que hemos visto que no satisfacen los propósitos buscados y que además provocan a la economía un daño mayor que lo que el gobierno termina recaudando. Y ese es pues el desafío que queda planteado. Y yo quisiera no quitarle tiempo a la discusión y por ese propósito me gustaría terminar aquí y recibir comentarios y preguntas de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi pregunta es, ¿hay algún país en Latinoamérica que tenga una semejanza a la propuesta que usted hace? ¿A la propuesta que usted hace sobre el valor agregado? Hay 2 países en Latinoamérica que tienen un impuesto al valor agregado notoriamente superior a los demás, en el sentido que tienen menos
exenciones que los demás países en América Latina, tienen una tasa única y el impuesto al valor agregado en Chile y en El Salvador tiene un desempeño recaudatorio muy bueno. En Latinoamérica yo diría que son los dos países que tienen el mejor impuesto al valor agregado. Mejor inclusive que gran parte de los países europeos. En Europa el país que tiene mejor impuesto al valor agregado es Croacia, que lo implementó a mediados de los años 90, a principios de los años 90, por ahí 93, 94, por ahí. En Asia, un país que tiene un impuesto al valor agregado extraordinariamente bueno es Mongolia. En África, lamentablemente, los países que me ha tocado trabajar tienen unos impuestos al valor agregado bastante malos, comparables de tan malos que son, por ejemplo, al de Argentina. Pero bueno, ese es mi ranking de ganadores, de ganadores, campeones y subcampeones de IVA en el Campeonato Mundial de IVA. Doctor, cuando hablaba de los bienes públicos, me imagino que para la clasificación ha de ser, como usted decía, incluso buscar los ejemplos es complicado, pero el factor geográfico para calificarlos, pensaba en el ejemplo del alumbrado que usted puso y de cómo el uso que yo hago no excluye el uso de los demás, pero como digo, si le pone el alumbrado a aquella calle de allá, no se la pone a la otra calle, pone a la otra y deja de ser bien público. No es que deje de ser bien público, es que en ese caso tenemos una multiplicidad de bienes públicos, uno en esta calle, otro bien público en la otra. Otro ejemplo parecido a lo que usted dice es que uno diría, bueno, la defensa nacional, si me defiende la frontera norte, pongo todos los regimientos en Chiapas, qué sé yo, ahí al norte, me quedo con las otras fronteras sin proteger. Entonces no es bien público, porque excluyo de la protección a la frontera sur. La respuesta a eso es que tenemos varios bienes públicos, defensa en la frontera norte, defensa en la frontera sur. Lo importante es que en cada calle donde hay alumbrado público o en cada frontera donde hay defensa, el uso que haga una persona de ese bien público no excluye que otras personas en el mismo lugar también puedan disfrutarlo. Y de la misma manera no permite que diferentes personas elijan cantidades distintas. Yo no puedo, debido a que soy extremadamente miope, elegir que por las calles de donde yo vivo haya mucho alumbrado público y tener mucho, cuando el que vive en la casa de al lado le gusta pasear con la novia y entonces prefiere que sea más bien oscuro. Y entonces o él se queda con el gusto de que sea oscuro o yo que sea bien iluminado, pero no podemos los dos darnos con el gusto. Es distinto de cuando tú consumes manzana. Yo puedo consumir 10 y otro puede consumir una. Cada uno elige la cantidad. Justamente el hecho de que no se pueda excluir a los otros y que la cantidad tenga que ser forzosamente la misma, es lo que impide que los mercados privados, comprando y vendiendo, puedan satisfacer los deseos de todos. Pues yo no puedo comprar mucha iluminación para mí y el de al lado comprar muy poca para él. Entonces ahí es donde fracasa, ahí es donde no hay un precio capaz de resolver nuestro dilema. Y entonces por eso es que nos planteamos, bueno, ¿será que se puede resolver con contribuciones voluntarias? Y vimos que eso da lugar a lo que técnicamente se denomina el problema del free rider, del que oculta sus preferencias para disfrutar gratuitamente lo que los otros están pagando. Entonces dijimos, ve que eso tampoco va a funcionar. Y ahí es donde caemos, lamentablemente, en el ámbito de los impuestos. No nos queda otra que cobrar impuestos. Y eso, digamos, es una cosa, digamos, yo me refugio en la autoridad y en las credenciales intachables de Nozick. Nadie podrá decir que Nozick es un izquierdista, pero bueno, o Buchanan y Tulloch. Pero no, digamos, aún los más decididos defensores de la libertad, tenemos que admitir que estos bienes públicos, que no son tantos, o sea, no hay que dejarse llevar por el entusiasmo, y sí, estos bienes públicos, mal que nos pesa, dan lugar a la necesidad de que haya impuestos para financiarlos. De lo contrario, no hay bien público. Y las sociedades todas tienen bienes públicos. No sé si eso
Responde aproximadamente. Responde, solo me deja la inquietud también de que, por supuesto, trae ese problema adicional entonces de cuántos bienes públicos, porque entonces el caso nuestro, la ciudad o el distrito metropolitano con mayor proporción de bienes públicos, si replicáramos el ejemplo de la energía eléctrica o del alumbrado, que otros sectores geográficos. Claro, ahí los bienes públicos para la ciudad de Guatemala posiblemente dejan desprovisto de bienes públicos a poblaciones rurales lejos de la capital. Y bueno, ahí lo que tiene es un problema de conflicto de jurisdicciones. Y eso es un problema tributario aparte, el problema de quién debe recaudar los impuestos para que se gasten donde deben gastarse, si los recauda el Estado Nacional o si los deben recaudar las jurisdicciones provinciales. Ese es el problema de jurisdicciones tributarias. Y eso también da lugar a un problema que es complicado y que tampoco está definitivamente resuelto. Ese problema ha dado lugar a lo que se denominaba, digamos, de una manera quizás graciosa, que el gasto público, la elección para dónde se debe hacer el gasto público es una votación con los pies. Uno vota yéndose a donde le dan mejores servicios. Entonces ahí está votando implícitamente a favor de una jurisdicción. Pero eso no resuelve el problema de quién tiene que estar a cargo de recaudar los impuestos. Cuando el Estado Nacional recauda, ¿cuáles son los criterios para mandarle fondos a las jurisdicciones provinciales o departamentales, no sé cómo se llaman, en distintas regiones alejadas del país? Y los criterios son naturalmente de conveniencia política. Y entonces puede que estén muy alejados de la eficiencia económica, de lo que sería económicamente eficiente hacer. Pero digamos, me parece que no es un problema que venga a enturbiar la discusión de bienes públicos, sino que simplemente agrega una dimensión interespacial que no teníamos antes. Porque puede haber, lo que estamos diciendo es que los bienes públicos pueden existir al mismo tiempo en más de un lugar, y habrá que decidir en cuál los satisfacemos, o en todos. Y habrá que elegir entonces cuáles son los impuestos para satisfacerlos aquí y allá también. Lo cual agranda la dimensión del problema. A ver, yo le escucho. ¿Cuál debiera ser la cantidad apropiada de un valor del impuesto agregado al IVA, por ejemplo? Mira, eso depende de la decisión de gasto del gobierno. Cuando el IVA es alto, lo que hay que decir no es que el IVA es alto, lo que hay que decir es que el gasto del gobierno es alto. Argentina tiene 21% de tasa de IVA, que para mi gusto es demasiado alta, pero por supuesto los propensos al gasto público quieren seguirla subiendo. En Guatemala es 12%, entiendo, y esa es una tasa bastante común, es un promedio muy observado en muchos países. Yo he encontrado pocos países, posiblemente Panamá es una excepción, que tiene una tasa de IVA mucho más baja, como 5, 6%, 5% creo. Pero digamos, debo decir que es una rareza en el hemisferio. Yo no conozco otros países con tasa tan baja. Por eso te podría decir los límites. 5% en Panamá me parece bajo, 21% en Argentina me parece alto, 12% en Guatemala me parece que anda más o menos por donde es el promedio. Y en todo caso recuerda que el criterio para saber si es alta o baja es juzgar el gasto público. Si el gasto público parece exagerado porque se gasta en cosas irrelevantes que no se debiera incurrir, bueno, en ese caso los impuestos son demasiado altos, porque el gasto público debería ser más bajo, los impuestos también. Pero es una decisión, digamos, que no está en nosotros tomar. Es una decisión del conjunto de la sociedad a través de sus representantes en el Parlamento. Buenas noches, doctor. Una pregunta. En Guatemala uno de los grandes problemas para la administración tributaria es que se emplea un gran monto de costos a la hora de recaudar. Estamos hablando de que para recaudar un quetzal de impuestos, casi 85 centavos es en costos. Todo debido a la centralización de esa recaudación. ¿Cuál es su opinión en cuanto a descentralizar esa recaudación y esa designación de qué impuestos en cada área local?
Mira, yo no he estudiado suficientemente la administración tributaria de Guatemala. Yo no, me llama mucho la atención que por cada quetzal recaudado cueste 85 centavos. Eso es más que el promedio en otros países. Si lo que tú me dices es efectivamente así, entonces eso es más que el promedio. Respecto de dónde debe ser llevada a cabo la recaudación, también hay razones que apuntan para un lado y para el otro. Los que dicen que la recaudación tiene que ser centralizada argumentan las economías de escala en la recaudación. Concentrar en un ente recaudador todo el país es más fácil que tener uno en cada jurisdicción. Por otro lado, lo que se dice es que eso promueve los favoritismos a la hora de repartir la recaudación. Si solo recauda un ente nacional, las jurisdicciones pueden ser perjudicadas al repartir después la recaudación. Yo no conozco lo suficiente el caso de Guatemala como para darte una opinión sobre este asunto, pero habrá que balancear estos argumentos a favor y en contra. Habrá que ver en qué medida es verdad que sale más barato recaudar, que hay economías de escala recaudando centralizadamente. Si es verdad que los costos son 85% de la recaudación, no parece que estemos aprovechando muchas economías de escala. Tampoco sé si descentralizando vamos a bajar los costos, eso habría que estudiarlo, yo no lo sé. Posiblemente sí, pero eso requiere un estudio de administración tributaria, de gestión tributaria, de cómo opera internamente la SAT, y eso es un trabajo que requiere especialistas. Y yo debo confesar abiertamente que yo no soy un especialista en administración tributaria. Todos mis trabajos, mis publicaciones, mi estudio, mis contribuciones a la bibliografía en esta materia ha sido sobre diseño de política tributaria, qué impuestos deben existir, cuáles son peores que otros, pero yo no soy un experto en cómo administrarlos, cómo llevarlo a la práctica, qué cantidad de supervisión tiene que haber, cuántos auditores hay que mandar, cada cuánto tiempo, cómo debe ser formulario, qué información debe cruzarse entre los formularios de ISR y con los del IVA. Esas son las cosas propias de la administración tributaria y yo esas son las cosas que sé que existen, pero no sabría cómo tratarlas. Yo no soy un especialista en administración tributaria. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es respecto a la necesidad realmente de que un economista pueda idear tal vez el sistema más correcto para recaudar un impuesto, cuando yo creo que el economista lo que debe hacer es convencer al que está en gobierno de que no es función de él proveer de ciertos bienes públicos. Creo que aunque muchos bienes encajen en la definición que usted da de dos características, no porque encajen en esas dos, el gobierno sea el responsable de proveer de eso. ¿Y quién los proveería? Pues dando un ejemplo, podría yo creer que el sector privado puede encargarse también de proveer servicios si el Estado deja de tomar o acaparar esa área, como por ejemplo en Guatemala fue la telefonía. Bueno, la telefonía no es un bien público, por supuesto que el Estado nunca debió estar en la telefonía, no es un bien público. Lo que tú me estás diciendo no entiendo muy bien. A lo que voy es, el Estado en ningún momento fue creado para proveer a las personas de un bien público, sino el bien de la justicia y... Ese es un bien público. Claro, ¡bingo! El agua y la electricidad No, ni siquiera existían en el momento de la creación de un Estado. Nadie dijo que esos sean bienes públicos, ni el agua ni la electricidad. Tú te olvidas de las dos características. El agua, ¿hay exclusión o no? El agua que tú te tomas y que tú usas para bañarte, ¿la puedo usar yo para bañarme? No es un bien público. Nadie dijo que el Estado, que sea ni siquiera remotamente apropiado que el Estado provea agua, mucho menos electricidad, mucho menos telefonía. O sea, lo que tú me dices que debiera dejar que el sector privado lo provea, tienes toda la razón. ¿Sabes por qué tienes razón? Porque estás pensando en bienes privados. Pero lo que sí yo te digo, y es lo que me parece que no se entendió en toda mi exposición, es que los bienes públicos de verdad, el sector privado no los provee, no los proveería.
Y entonces te quedaría sin defensa nacional si no la provee el gobierno. En el caso del alumbrado público. En el caso del alumbrado público, piensa tú, pon tú tu propia empresa de provisión de alumbrado público en las 20 calles que están en tu vecindario. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuánto alumbrado público voy a dar? ¿Cuántos lúmenes? El lumen es la unidad de medida de la luz. ¿Cuántos lúmenes voy a proveer y cuánto voy a cobrar? Tú juntas a tus 20 vecinos y entonces les dices, bueno, ¿a usted qué le gustaría? Va a estar el que pasea con la novia, que quiere pocos lúmenes, va a estar el miope que quiere muchos lúmenes, y tú tienes que decidir cuánto vas a proveer. Suponte que llegas a una decisión, les voy a dar una cantidad intermedia, como para que None no se caiga y se parta un hueso, porque los viejos tienen huesos frágiles, y como para que el otro pueda hacer lo suyo también. Entonces decides cuánta electricidad, y ahora dices tú, me voy con esta propuesta a la compañía de electricidad de Guatemala y le digo, póngame cables, ilumíneme estas 20 cuadras, porque yo soy el proveedor de alumbrado público. Entonces la compañía dice, bueno, eso le va a costar 5.000 quetzales al mes. Si usted quiere lúmenes intermedios, le va a costar 5.000 al mes. Entonces tú vuelves a tus 20 vecinos y le dices, bueno, al que paseaba con la novia, tú querías poco, así que tú, bueno, dame 100 quetzales. Es que no le quería mucho, porque él es muy miope. Bueno, que me dé 2.500 quetzales. Y ahí va juntando la plata. Pero cada uno de ellos va a decir, no, ¿sabes qué? Fíjate que yo en realidad no me interesa el alumbrado público. Y a ti te va a sorprender, tú vas a decir, ¿cómo? ¿Y este va a caminar oscuro de noche? Lo que pasa es que ese que te dijo, a mí no me interesa, por eso no te doy nada, es uno que está pensando, con lo que pagues Kenone y con lo que pague el otro, yo camino con suficiente alumbrado y no pago nada, porque yo dije que a mí no me interesaba, o sea, tú no le puedes cobrar voluntariamente. Él dice, no, a mí no me interesa, no, yo voluntariamente cero, fíjate que a mí no me interesa la luz. Mentira, lo que sabe es que la va a disfrutar gratis cuando los demás paguen. ¿Entiendes la situación? Ok, ¿por qué eso te lo va a decir solo el individuo Juan? ¿Acaso lo mismo no podría pensar Pedro y el novio con entusiasmo y Esquenone con miopía? ¿Y todos ellos no podrían pensar lo mismo? Decir, no, a mí no me interesa. Y miente, oculta su preferencia. A él sí le interesa, pero confía en disfrutarla gratuitamente. Entonces te vas a encontrar con que al fin de mes, cuando le tienes que llevar tus 50.000 quetzales a la compañía de electricidad, no los tienes. Tú quisiste hacer el empeño, el experimento, la prueba de proveer privadamente alumbrado público y te encuentras con que esta tendencia a ocultar sus preferencias de parte de todos hizo imposible que lleves a cabo tu propósito. El sector privado a ese bien público, por la razón que te estoy ejemplificando, no lo podría producir. Los seres humanos no somos ángeles. Somos pecadores oportunistas y cuando podemos no pagar por algo y disfrutarlo, lo hacemos y eso lo van a hacer todos. Y tú te vas a encontrar que al fin del mes no tienes los 50.000 que sale para llevar a la compañía de teléfono. La provisión de alumbrado público privadamente no existiría. Entonces los gobiernos dicen, bueno, yo lo hago y cobro impuestos. Que el gobierno se aprovecha de esta situación, cobra más de lo que debe, se mete en cosas como telefonía, agua potable y qué sé yo, salud pública, educación pública, que no debería, todo eso estoy de acuerdo. Pero tú deberías estar de acuerdo, no solo conmigo, con los filósofos del Estado, con Nozick, que estas cosas, por mal que nos pese, solo pueden existir, solo pueden financiarse de una manera coercitiva con impuestos. Sí, entiendo bastante bien lo que se explica y creo que el fenómeno del free rider que se aprovecha de lo que los demás pagan es claro, ¿verdad? O sea, es inevitable, pero yendo a un ejemplo práctico y abusando de su tiempo. No, por favor, todo el que quieras. Es un bien público. Tal vez en el ejemplo de seguridad nacional, pero tal vez reduciéndolo a un ámbito geográfico más pequeño, seguridad. En las colonias y específicamente en la mía, se pagó por seguridad privada. Exactamente, la seguridad no es un bien público. Porque la seguridad, porque el guardián que protege tu casa
no protege la casa de al lado. Pero cuando es colectivo, porque la costumbre que ahora hay en Guatemala es en una colonia cerrarla, poner talanquera, poner guardias de seguridad que rodeen y protejan por igual a todos. Entonces se da que algunos vecinos por X razón no pagan, entonces ellos disfrutan de un bien que es seguridad que ellos no están... Dentro de la colonia, el bien público, dentro de la colonia, la seguridad es un bien público. Y estoy seguro que dentro de la colonia, para pagarle al guardia que está en la caseta ahí a la entrada, no hay una decisión voluntaria de cuánto quiere pagar, no hay un mecanismo de mercado para que cada uno diga cuánto pone para pagarle al guardia. En la colonia estoy seguro, porque en Argentina pasa exactamente igual, que coercitivamente se decidió que cada miembro de la colonia ponga $25. Pero ellos deciden pagar. Ah, no, y los impuestos también deciden pagarlo, pero el hecho de que decidan pagarlo, el hecho de que, mira, no es que les guste pagarlo, el hecho de que acepten pagarlo no quiere decir que no sea que no sea la remuneración a un bien público. Los impuestos yo también los pago. Y también pago la contribución a la caseta que me cuida en la colonia donde yo vivo en Buenos Aires. Pero entonces está sucediendo lo mismo, pero ya no a nivel de Estado, sino a nivel privado. Entonces tal vez es el mismo mecanismo, es el mismo resultado, pero tal vez con un beneficio mayor al consumidor. Y o sea, lo que tú me dices es que si la seguridad para la colonia es privadamente provista y es un bien público, ¿por qué no hacemos lo mismo para la nación como un todo? Para cada sector, sí. O sea, tú dirías que es posible ponernos de acuerdo de tal manera que sin impuestos alguien pague el alumbrado público y que sin impuestos también paguen toda la seguridad nacional y que sin impuestos paguen el servicio de relaciones exteriores que manda el embajador a negociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Yo creo que pasas a un ámbito tan amplio en donde, ¿por qué funciona en tu colonia la seguridad? Porque si cualquiera quisiera ser un free rider, los demás vecinos lo mirarían con una cara que lo harían sentir muy mal. En comunidades pequeñas, el problema del free rider es corregido automáticamente por la sanción social que significa que tus vecinos sepan que eres un free rider y no te gusta que tus vecinos lo sepan. Pero cuando tú pasas a nivel nacional, la comunidad de la que se trata es tan grande que vas a tener el problema del free rider y cuando lo tienes caes necesariamente en los impuestos. Yo creo que los dos ejemplos que tú pusiste, el de la seguridad privada, es un buen ejemplo. Ahí no hay free rider porque los vecinos son pocos y todos saben quién es el que no pagó, si es que alguno es free rider, y va a durar poco. El otro ejemplo que pusiste, el del alumbrado público, bueno, es obvio que el problema es free rider va a existir. Y también, digamos, si es una comunidad pequeña y tú puedes denunciar al que dice a mí no me interesa el alumbrado público, pero eso puede funcionar solo en comunidades muy pequeñas, en donde la vergüenza de ser free rider verdaderamente te importe ante tus pocos vecinos que te conocen bien. Pero a nivel nacional todos somos oportunistas. La sanción social que el resto... Oye, en Argentina, ¿sabes qué? La sanción social por no pagar impuestos es un aplauso cerrado. El que no paga impuestos es un ídolo, es un genio. Claro, eso es culpa de que el Estado despilfarra los impuestos, son unos estafadores y lo que hacen es siempre corrupción. Entonces la gente que no paga impuestos pasa a ser una especie de héroe nacional, en vez de ser una sanción pública. Y yo estoy seguro que en Guatemala no debe ser muy distinto, porque con un Estado abusivo que hace con los impuestos cosas indebidas, el que no los paga no está mal visto por el resto de la sociedad. Yo no sé en Guatemala si es así, pero en Argentina les aseguro que es así. Entonces ahí ni siquiera tienes la sanción moral de que sus vecinos lo traten mal. Entonces ahí el free rider ni siquiera es un defecto ni un delito ser un free rider. Y entonces otra vez, nadie va a pagar las contribuciones voluntarias y forzosamente vas a caer en los impuestos. Lo que hay que sí combatir, y en eso yo comparto tu posición, es este abuso de los gobiernos, que todos son bienes públicos y para todo hace falta plata. Y entonces le ponen el adjetivo de público
y te transforman a la salud en un bien público, porque dicen salud pública. Mentira, llámala como quieras, sigue siendo un bien privado. La educación pública, el alumbrado público, bueno, ese sí. Pero podemos seguir viendo ejemplos de abusos de los gobiernos. La educación pública. ¿Quién dijo que la educación es un bien público? La educación que recibe un estudiante, la atención de un maestro, no lo tienen otros estudiantes. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta más? Sí, por favor. Doctor, ¿podríamos hablar entonces de que para la función del gobierno de proveer bienes públicos debería existir un único impuesto para recaudación? Si ese fuera el único propósito del gobierno, si un gobierno fuera un gobierno al estilo Nozick, que tiene, o Buchanan Tulloch, que tiene como propósito la provisión de bienes públicos para garantizar el patrimonio y la vida de los ciudadanos y el cumplimiento de los contratos, si ese fuera el único propósito, sin duda el mejor impuesto es el IVA, porque recauda con la menor cantidad de perjuicio o daño para la productividad de la economía. Pero esa es una elaboración teórica. Ningún gobierno tiene objetivos tan modestos. Todos los gobiernos enseguida se entusiasman con que quieren cambiar la humanidad, diseñar al ser humano, modificar la mentalidad. Entonces ahí no tiene límite la cantidad de disparate impositivo que va a escuchar, porque los propósitos son disparatados. Buenas noches, licenciado. Doctor, una pregunta con respecto a que el gobierno debería de generar todos estos bienes públicos, proveer a las personas de una nación con esos bienes públicos, pero ¿qué pasa cuando el gobierno en una utopía que solo proveyera a las personas de estos bienes públicos, que no lo haga? Porque le aseguro que aunque el gobierno recaudar solo para proveer a las personas de estos bienes públicos, solo recaudar ciertos impuestos, aún así no lo haría porque se robarían la plata. Porque se robarían la plata, o X o Y razones, porque incurrirían más gastos. Entonces, ¿cuál es su comentario con eso? Sí, me parece un comentario válido. Uno nunca puede confiar en que los que manejan, porque al fin y al cabo los gobiernos lo que hacen es manejar plata ajena. Y uno nunca puede confiar que el que maneja plata ajena sea fiel y leal al compromiso de manejarla para lo que fue diseñada o recaudada. Ese ya pasa a ser un problema que escapa a la economía. Yo creo que es un problema de ciencia política en ver cuáles son los sistemas electorales que te garantizan que los gobiernos que resultan electos son aquellos que cumplen con sus promesas. Si los economistas tenemos una tarea pendiente, que es diseñar impuestos que no sean distorsivos, yo te aseguro que los politólogos tienen tareas pendientes mucho más difíciles que las nuestras, que es cómo diseñar sistemas electorales que permitan elegir gobiernos que cumplan con sus promesas. Pero, gracias a Dios, esa responsabilidad no recae sobre los economistas y dejémosle que se desvelen los politólogos, los de filosofía política en resolver este dilema. Doctor, yo quisiera que me explicara, porque creo que tal vez entendí mal. Cuando se mencionó la justicia, usted dijo que ese era un bien público, pero al momento de que el juez declara el derecho en un caso concreto, ahí esa sentencia excluye a cualquier otro individuo a acceder a ese bien público. La razón por que la justicia es un bien público es que acceder a la justicia es algo que, si la justicia está provista de una manera suficiente, tu acceso a la justicia no debiera impedir el acceso de otra persona a la justicia. Uno puede decir, bueno, la justicia es limitada, hay 138 jueces, y si llegan miles de pleitos, algún pleito va a quedar sin ser atendido. Bueno, lo que estamos diciendo en ese sentido es que la alternativa privada de provisión de justicia es más deficiente aún. Porque si uno privadamente contrata a un juez para que administre justicia, este juez encontrará muy difícil darle la razón a quien no lo contrató. Digamos, el juez, por definición, tiene que ser imparcial. Entonces no puede haber un mecanismo de mercado por el cual uno contrata el juez y contrata la cantidad de justicia que quiere. En ese sentido es que la justicia
tiene que ser un bien público, y es cierto que si es provista en cantidad insuficiente, alguno va a quedar excluido. Pero no queda excluido porque otro la haya comprado. Esa es la diferencia con la manzana. Si yo la compro, excluyo a otro. Lo que tú me dices es que a la justicia, cuando se saturaron los juzgados, los que no entraron quedaron excluidos. Sí, pero no es porque el otro haya comprado. O sea, no hay un mecanismo de precios que le diga a uno, tú compraste la manzana y con eso excluiste al otro. Acá simplemente el excluido es porque llegó tarde, pero no porque haya pagado un precio. En ese sentido, es que no se trata de un bien privado al cual tú puedes excluir a otro pagando tú el precio y comprando tú el bien. Por eso la justicia es un bien público. Doctor, Sí, por favor. si quitamos los propósitos que solo en nuestro país, bajo mi percepción, están más que nada en la justificación de motivos por la parte legal, que se establece que la creación de un impuesto tiene que tener su justificación de motivos, y entonces vamos y buscamos que es para corregir el desmedro en la salud, en el caso del impuesto específico. Solo ahí es mencionado porque realmente el propósito es contribuir al gran bolsón para cubrir el presupuesto de gastos. Si quitamos, digamos, la parte teórica de esto, de los propósitos, y si queda lo que es real es solo para contribuir el total, entonces lo que hay que hacer es empezar a quitar de ese total de gastos como una parte. Es decir, en realidad en nuestro país ya no pasa tanto el propósito, está escrito en los propósitos de la ley, pero no es eso con lo que los abanderados vienen y lo defienden todos los días porque no alcanza para cubrir el presupuesto. Correcto. No, es verdad que uno tiene que tomar aquí en cuenta la característica de la fungibilidad de los fondos. Los fondos son fungibles, es decir, cada quetzal es igual a cualquier otro quetzal. Entonces, déjame que yo cuente una historia vinculada a este comentario. Hace un tiempo, por supuesto, había escasez de fondos en Argentina para pagar los gastos de educación, los sueldos a los maestros. Los maestros, por supuesto, maestros estatales, no estamos hablando de maestros privados. Y entonces los maestros hacían huelgas. Y entonces, para resolver este problema, el gobierno dijo, ¿cómo la educación es una prioridad para este gobierno? No podemos permitir, para todos los gobiernos siempre dicen lo mismo, no podemos permitir que a los maestros no se les pague. Por tanto, como es una prioridad la educación, vamos a poner un impuesto nuevo. Fue un impuesto a los carros, a la tenencia de carros, no a la compra de carros nuevos, sino a los carros que ya existían. No podían circular si no llevaban en el vidrio pegado un certificado de haber pagado el impuesto para la educación. Entonces, fíjense qué contradictorio es esto, a propósito de lo que declaran en la declaración de motivos. Porque si dicen que porque es una prioridad vamos a poner este impuesto, ¿a ustedes no les parece que es una contradicción? Si van a poner este impuesto nuevo, es que la educación es la última de las prioridades, no la primera. Porque lo que están diciendo a gritos, para quien quiera escucharlo y tenga acceso para entender, lo que están diciendo es que no están dispuestos a resignar ninguno de todos los otros gastos para subirle a los maestros. Son gastos que al ciudadano común le dan risa, pena, indignación, vergüenza. Sin embargo, lo que están diciendo los legisladores, lo que está diciendo el gobierno cuando dice vamos a poner este impuesto para los maestros porque la educación es primera prioridad, hijo, lo que están diciendo es todo lo contrario. Por el hecho de ponerlo, están gritando, están vociferando a gritos que la educación es la última de las prioridades, porque si necesitan ponerlo, es que no están dispuestos a resignar ninguno de todos los otros gastos. Entonces, si todos los otros no se pueden resignar por ¿la educación es acaso el primero? Es el último, ¿verdad? Y eso es una cosa que la población, yo indignado por este impuesto, hablé en la televisión, escribí en los diarios, hablé con mis amigos, mi mamá estaba viva en esa época, mis tías, parientes,
Y todos me dicen, no, pero está bien, imagínate cómo va a dejar la educación de lado. Y esa gente bien intencionada, parientes míos, yo los quiero, no crean que los critico. Pero la falta de entendimiento en economía puede llevar a la gente que no entiende, con la mejor intención, a decir y hacer tonteras muy grandes. Y todos ellos van y votan cuando hay elecciones. Y entonces eligen gobiernos que hacen tonteras propios de gobierno elegido por gente que cree tonteras. Porque no piensa, Blas Pascal, que fue un ilustre filósofo que ustedes recordarán, además de matemático, insistía que la primera responsabilidad moral del ser humano es pensar con claridad. No hay cosa más grave que imponga mayores costos a los demás, cosa más cruel que pensar confusamente y salir después a predicar confusión y a votar y a elegir gobiernos. Por eso es tan importante que en las universidades se promueva con insistencia esto de pensar con claridad. Acuérdense de Blas Pascal, es la primera responsabilidad moral, decía él, pensar con claridad, no difundir confusión, no diseminar errores involuntarios, por confundido que está uno. No es que uno difunda errores porque uno es malo, porque uno está confundido, no pensó con claridad. Uno piensa así como por aproximación, en medio de una penumbra, y llega a una conclusión más bien rapidito para salir del problema. Y ahí pensó una tontera seguramente. Como esto de que todo el mundo creía que efectivamente había que poner este impuesto a los carros, porque ¿cómo va a dejar a los maestros sin cobrar? Es la primera prioridad. Y mientras tanto no tocaban ninguno de los otros gastos, la mayoría de los cuales son superfluos. Pero a propósito de lo que tú decías, de lo que se escribe como propósito de los impuestos, dicen, digamos, lo que se escribe en la legislatura es cualquier excusa para poner el impuesto. Es verdad que lo que quieren es echar más plata en la bolsa común. Doctor, por razones de tiempo, vamos a dejarlo ahí acá. Le agradecemos mucho haber compartido con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes.